Saludos desde Sevilla a los amigos y miembros de la Real Liga Naval Española. Antes de nada tengo que pedir excusas por el decorado de fondo, pero es que en el enclaustramiento en el que nos encontramos tampoco nos podemos permitir muchas alegrías. Bien, en la conferencia de hoy lo que pretendo es explicar los preparativos de una flota que salía de Sevilla para Indias. Hasta 1680 todas las flotas partían de este lugar, de la capital hispalense, y a partir de 1780, debido a problemas de navegación que se encontraban los navíos en el Guadalquivir, la corona decidió con buen criterio que se partiera de la bahía gaditana, que tenía muchos menos problemas. Bueno, ¿qué era la carrera de Indias? La carrera de Indias era la conexión entre España y América que se desarrolló durante los siglos XVI, XVII y XVIII con el fin de establecer un monopolio de comercio. Este monopolio de comercio, para realmente ser efectivo, necesitaba un puerto de salida único para tener un buen control de todo lo que salía y entraba, y una institución que controlara todo lo relativo a este tráfico naval. Bueno, el puerto seleccionado fue Sevilla por varias razones. Era una ciudad muy segura, ya que al encontrarse a más de 100 kilómetros de la costa, pues que era por donde se suponía que llegaba la amenaza, habría tiempo como para una alerta. Las instalaciones portuarias no es que fueran las mejores de España, pero eran, digamos, razonablemente suficientes. Y por último, y no menos importante, Sevilla disponía de la mayor población de Castilla en aquel momento. En 1500 tenía unos 40.000 habitantes. A lo largo del siglo y debido a la evolución comercial con las Indias, se va a más que duplicar esta población, alcanzando o sobrepasando en 1600 los 100.000 habitantes, con lo cual solamente un par de poblaciones europeas podían presumir de una población parecida. Bien, inconveniente. El inconveniente que tenía era el río que tenía un caudal pues, relativamente pequeño y muy irregular. Pero además es que era un río muy sucio, tenía cantidad de pecios sumergidos o semisumergidos que complicaban la navegación. Y ya no digamos si vamos a ver el final en la desembocadura frente a Sanlúcar de Barrameda, que existía una doble barra rocosa de a 6,5 metros de profundidad que inicialmente con los navíos que partían, que solían tener unas 100, 200 toneladas, pues no había mucho problema, pero en el momento en que sobrepasaban las 400 toneladas, pues habría verdaderos problemas para pasar la barra, como luego veremos. Bueno, como institución, la Casa de Contratación va a ser creada en 1503 y va a radicar inicialmente en las Atarazanas. Por muy poco tiempo luego pasa a un lateral de los Reales Alcázares. Cometidos tenía pues todos los imaginables. Tenía que llevar un control total tanto de las navegaciones de las flotas que partían como de las que regresaban. Por tanto, ahí había un control exhaustivo de los navíos que participarían en las flotas, que tenían que tener la solidez mínima. Por otro lado, había un control fiscal de todas las cargas que partían y regresaban. Había también un control de pasajeros que querían pasar a Indias. Aquí había una serie de restricciones en el sentido de que, por ejemplo, eran solamente castellanos los que partían, no podía haber ni judíos, ni gitanos, ni musulmanes y, por supuesto, nada para los extranjeros. Por otro lado, llevaba también un control exhaustivo sobre los pilotos y artilleros, que era un elemento muy importante de estas flotas. Los pilotos tenían que ir de dos en dos y todos perfectamente examinados y con uno de los dos debían haber navegado por aguas de Indias.
los artilleros de la misma forma. Tenían unos cursos que realizaban y de hecho, pues por ejemplo en el caso del Cano, pues cuando llegó a Sevilla, pues aprovechó para formarse como piloto en esta casa de contratación. Gracias posiblemente a estas instrucciones pudo dar el gran salto desde las Molucas hasta el Cabo de Buena Esperanza y luego volver a Sanlúcar. Aparte de esto, tenía que resolver los conflictos entre los mercaderes que había por todos los lados. Y también era muy importante el acopio de cartas y portulanos que se levantaban por territorios donde prácticamente no se había navegado y para facilitar las navegaciones de posteriores expediciones. Estos portulanos y cartas se guardaban como oro en paño y bajo 7 llaves, ya que era un tema altamente secreto. En 1543, o sea, 40 años después, los cargadores y hombres de negocios que participaban en estas flotas consiguen, después de muchas peticiones, que el monarca les conceda la creación del consulado de comercio, de la misma forma que existía ya en Burgos y en Bilbao, por ejemplo. De esta forma ellos iban a participar del control de estas flotas e iban a asumir muchas de las tareas que hasta entonces llevaba la casa de contratación. Era un grupo potente económicamente y como entonces la corona estaba siempre necesaria de recursos y no había un banco oficial, era muy frecuente el que el rey solicitara préstamos o donativos al consulado. Lo más frecuente es que el consulado aceptara estas peticiones reales, eso sí, siempre a cambio de una serie de privilegios que conseguían aumentar su poder. Tal es el caso que a mediados del siglo XVII el poder del consulado va a estar muy por encima del de la casa de contratación y tomando decisiones que hasta entonces tomaba la casa. Bueno, pues a partir de 1500 empiezan a salir navíos de Sevilla, en la mayor parte de las ocasiones sueltos o en pequeñas agrupaciones, sin, digamos, muchos problemas de amenazas en la navegación. Pero conforme empiezan los conflictos bélicos entre Carlos I y Francisco I de Francia, pues empiezan a aparecer corsarios y piratas por las zonas de paso de estos navíos, con lo cual la casa de contratación obliga a los navíos a partir pues con una serie de montajes de artillería con una autodefensa y en paralelo pues prepara pues toda una serie de pequeñas flotillas de navíos que circulaban por las zonas de paso y donde podían encontrarse estos enemigos. Es a mediados del siglo XVI cuando Pedro Menéndez Avilés, probablemente uno de los almirantes más destacados de nuestra historia, sugirió la formación de unas flotas que partían anualmente tanto para Veracruz como para Cartagena de Indias, con unos escoltas que iban a estar financiados por los cargadores de Indias que llevaban sus mercancías a bordo, proporcionalmente al valor de estas mercancías. Justo a mediados de siglo también es cuando aparecen una serie de minas de plata, tanto en el sur como en el norte de América, empezando por Potosí en 1545, en el Virreinato del Perú. Al año siguiente se descubre Zacatecas en Nueva España y pocos años más tarde Guanajuato. Estas tres minas empiezan a producir plata en unas cantidades francamente importantes. Y ya no digamos a partir de 1570 que se establece un nuevo sistema de extracción llamado de patio, en el que se utilizaba mercurio para organizar una amalgama, con lo cual la eficacia de esta extracción era pues muy superior. Es a partir de este momento cuando empiezan a aparecer las llamadas flotas de la plata. Flotas de la plata que iban a ser el objetivo prioritario de los enemigos de la corona, así como, digamos, el botín preferido de corsarios y piratas
que sabían que era pues una buena empresa. Hay que decir con orgullo que durante 2 siglos de navegaciones de estas flotas de la Plata, en solamente una ocasión, en 1628, se pierde la flota que venía de Veracruz para La Habana, cae en manos de una flota holandesa de más de 20 velas que comandaba el almirante holandés Piet Hein. Afortunadamente, la flota que debía partir de Cartagena de Indias para unirse a la de Veracruz en La Habana fue alertada a tiempo, con lo cual incluso podemos decir que lo que se perdió fue media flota de la Plata. Por supuesto, al almirante, al general al mando de la flota de Veracruz le costó la cabeza. Con respecto a la Plata hay que decir también algo importante y que no es muy sabido. Es el hecho de que Europa en estos momentos, en el siglo XVI, se encontraba el sistema económico monetario europeo necesitaba plata como fuera, y esto era debido a que las minas principales europeas, como era la de Tirol, Sajonia o Bohemia, estaban dando las últimas bocanadas, con lo cual la plata que llegaba de América era recibida pues con muestras de júbilo, y gracias a esto se recuperaron las transacciones económicas europeas. Y otro país que se aprovechó mucho de esta plata americana fue China. China había pasado hacía poco de un sistema monetario basado en el cobre, que era fácilmente falsificable, por la plata. El problema es que no tenía minas de plata, tenía que echar mano de todo lo que venía de fuera. Inicialmente se aprovechó algo de Japón y por supuesto de la plata que venía de América a través del galeón de Manila. Y finalizado este preámbulo más o menos amplio, vamos a cometer ya directamente cómo se conformaban las flotas para partir para Indias. Y para esto vamos a ver aquí una imagen de la catedral sevillana, una de las mayores del mundo, como todos sabemos, y en los bordes tenía unos escalones, las llamadas gradas de la catedral, que era donde se reunían los mercaderes y hombres de negocios para establecer sus acuerdos comerciales. Bueno, pues aquí era el punto donde se reunía un pregonero con un escribano y por supuesto un pífano y un tambor para que se enterara la gente, se arremolinara y poder pues lanzar su pregón. Era un pregón en el que se avisaba de que en algo más de un año, normalmente con tiempo por delante, iba a salir una flota pues para Nueva España, para Tierra Firme o para los dos lugares, que a veces podían salir de forma conjunta. De esta forma, pues la población podía empezar a tomar nota por si les podía interesar el participar, sea embarcados a bordo, sea enviando provisiones, sea para suministrar alimentos o bueno, por múltiples razones. Este pregón no solamente se realizaba en la catedral, sino también en los puntos más importantes de la ciudad, como era, por ejemplo, la Plaza de San Francisco, como era la calle Francos, como era Triana, etc. Y también al mismo tiempo se celebraban estos pregones en Cádiz, en Jerez, en Sanlúcar de Barrameda y en el puerto de Santa María, ya que estas gentes también participaban en mayor o menor medida en las flotas. Bien, hay que tener en cuenta que estas flotas, que muchas veces eran superiores en número a 20 y 30 unidades, pues llevaban consigo un potencial humano tremendo y además necesitaban pues unas provisiones pues francamente importantes, ya que estamos hablando de navegaciones que teóricamente eran de 2 a 4 meses, pero que siempre se embarcaba por más, porque había siempre problemas de alimentos que se estropeaban, siniestros, etcétera.
De modo que a partir de este momento, ya no solamente en Sevilla, sino los alrededores de Sevilla, en los pueblos, en la Vega del Guadalquivir, comenzaban a ponerse en marcha toda una serie de molinos de harina, de hornos de pan, panaderos y al mismo tiempo también los cosecheros de la Sierra Norte de Sevilla o del Aljarafe comenzaban a preparar sus producciones de los llamados frutos de la tierra, que era pues el vino, vinagre, aceite y aguardiente. Ya que también las cantidades que se mandaban eran cantidades industriales. Y luego ya veremos cómo, para facilitar, digamos, la exportación de estos elementos muy demandados en Indias, entre otras cosas porque allí a veces se les prohibía el plantar vides y para hacer la competencia luego digamos, estos envíos sevillanos. Bueno, pues se reservaban en todos los navíos normalmente un tercio de la capacidad de la bodega para poder llevar estos elementos, que por otro lado no eran de los que sacaban mayores beneficios los buques, ya que unas manufacturas normalmente sacaban unos rendimientos muy superiores a los famosos frutos de la tierra. Bueno, pues nos podemos ir, vamos a ver una imagen del Arenal de Sevilla, que era un lugar que había sido muy utilizado en el siglo XV para la construcción de la catedral. Aquí llegaban las piedras que venían desde el Cerro de San Cristóbal, en el puerto de Santa María, casi en el límite con Jerez. Estas piedras embarcaban en el portal, en el Guadalete, y con barcazas descendían el Guadalete, atravesaban la bahía gaditana y entraban por el Guadalquivir hasta aquí, hasta este lugar. Y aquí va a ser donde se va a utilizar para, digamos, depositar las cargas tanto en la partida como en el regreso de las flotas. Este Arenal de Sevilla fue muy utilizado por nuestros clásicos, colocando a sus personajes destacados, como podía ser Rinconetti y Cortadillo, el Guzmán de Alfarache o el Diablo Cojuelo, van a moverse por este famoso Arenal. Era un lugar muy frecuentado por truhanes, pícaros, ventajistas, rateros. En fin, la florinata de Sevilla se movía por esta zona, con lo cual había que tomar muchas precauciones. Y era el lugar en el que se montaban las mesas de contratación para las tripulaciones de los navíos correspondientes. Por supuesto, mesas de contratación que, como se puede ver en la imagen, pues iban a estar perfectamente protegidas por soldados armados, ya que el tripulante que se apuntaba recibía un pequeño dinero por adelantado, bien para pasárselo a la familia si la tenía cerca o para tomarse unos vinos antes de la partida. El sueldo final, el salario total final, el grueso, se le entregaba una vez que regresaban las flotas de Indias, ya que era muy frecuente el hecho de que la persona que quería emigrar a Indias, en lugar de sacar el billete que le costaba un dinero, se apuntaba como tripulante, trabajaba durante las jornadas de ida y una vez allí pegaba un salto y desaparecía. Bien, hay que decir con respecto a las tripulaciones que de la misma forma que los pasajeros tampoco podían ir ni gitanos, ni judíos, ni musulmanes. Y extranjeros podían ir hasta un 20% del total de las tripulaciones. Por supuesto, católicos, faltaba más. De modo que, bueno, pues aquí vemos un poco el elemento humano. Los pasajeros que querían partir a Indias tenían que pasar por la casa de contratación, sacar el billete, pasar el filtro que hemos dicho antes de que no estaban, digamos, excluidos por diferentes motivos, y a continuación se tenían que ir al navío correspondiente a hablar con el maestre para ver si, bueno, en primer lugar, utilizar un pequeño espacio en cubierta donde depositar sus bultos, y ese espacio tenían que defenderlo a capa y espada, porque ahí
era donde se colocaban, y desde que salía el navío hasta que llegaba a destino, que ya digo, podían pasar de 2 a 4 meses, tenían que quedarse, pero ya digo, recibiendo la lluvia, el viento, el sol, todo lo que hiciera falta, de modo que esto es lo que ocurría. Es verdad que había gente potente que se podía permitir el lujo de, con el maestre o alguno de los oficiales de a bordo, pues buscar un pequeño alojamiento separado con unas lonas y con un poquito más de intimidad. Bien, por supuesto, la alimentación, los pasajeros tienen que llevar la alimentación con ellos. Solamente los líquidos, el agua y el vino, iban a ser entregados a diario por el navío. Pero también, si había recursos, había dineros, se podía hablar con el cocinero, que esto normalmente cuando hacía buen tiempo se organizaba con un fogón que había a bordo, pues unos ranchos, y con estos ranchos pues se podían, abonándolos, tomar algo caliente para no pasarse todos los meses de navegación comiendo en frío. Era el momento también en el que los hombres de negocios que querían enviar mercancías tenían que ponerse en contacto con los maestres de los navíos correspondientes para, digamos, colocar sus bultos, pagar sus fletes correspondientes. Normalmente lo distribuían en diferentes navíos, por si acaso había algún siniestro, y el maestro, una vez que tenía completa la bodega, se acercaba a la casa de contratación, pagaba todos los impuestos correspondientes a la partida, y la casa de contratación le daba una lista, un listado donde estaba señalizado todo lo que llevaba su bodega. Esta lista tenían que entregar al maestre, al oficial real del puerto de destino, oficial de Hacienda, que comprobaba que efectivamente todo lo que había en la bodega era justo lo que venía en el listado. Era también el momento en que los que enviaban materiales, por un lado, organizaban seguros de riesgo para en caso de siniestro, de pérdida del navío, pues no perder todos sus dineros, y al mismo tiempo también elegían toda una serie de factores que eran personas que iban a bordo y que se encargaban en destino de vender los bultos correspondientes en la feria que se celebraba tanto en México o en Jalapa, en Nueva España, o en Portobelo, en la parte, digamos, de tierra firme. Estas eran gentes que muchas veces no conseguían vender todo lo que llevaban y por tanto tenían que esperar a una navegación que les hiciera regresar a puerto, y asimismo también allí compraban lo que tuvieran encargado para embarcarlo en la flota cuando regresaba. Pues una vez ya, digamos, completado la carga de estos navíos, había un último paso que se solía hacer, y era que, en primer lugar, por supuesto, la casa de contratación, que solía organizar 3 inspecciones para comprobar que todo salía pues como estaba previsto, se hacía una segunda inspección para ver que todo estaba en regla y que la flota podía partir por el Guadalquivir. Y antes de esta partida normalmente se hacía un homenaje, se rendía tributo bien a la Virgen de la Victoria, como hizo Magallanes en su partida, o podía ser también la Virgen del Buen Aire, que era de la Hermandad de Mareantes de Triana. Las 2 vírgenes se encontraban en Triana, y que Triana era el barrio marinero por excelencia de Sevilla. Y una vez, digamos, rindiendo pleitesía a estas imágenes, pues ya se partía. La flota partía por el Guadalquivir con una serie de prácticos a bordo que conocían perfectamente el río. Naturalmente, el río cargado de meandros, como se puede ver en la imagen muy bonita, el lienzo que hay en el Cabildo hispalense, que además nos lo han puesto al revés como para despistar un poco, pero en cualquier caso ahí se ve la cantidad de meandros que había, que poco a poco con el tiempo eso se fueron recortando y estableciendo una serie de cortas que facilitaban la llegada a Sanlúcar. ¿Qué ocurría? Que había una serie de meandros que los barcos tenían que enfilarse al viento, con lo cual necesitaban unos lanchones que a remos consiguieran remolcar el navío hasta llegar al siguiente tramo, donde con alguna de sus velas podían facilitar el movimiento.
He comentado antes que inicialmente, como los navíos tenían poco tonelaje, pues normalmente no había problema con la carga, salían cargados de Sevilla. Pero conforme va evolucionando la carrera de Indias, los navíos van aumentando de tamaño, con lo cual podían llevar más carga, mayores beneficios, y entonces se encontrarán con el problema del calado. Porque claro, un navío de 300 toneladas no podía salir cargado de Sevilla porque tocaba fondo, de modo que salía a media carga o a un tercio de carga o en lastre y cargaba todo lo que tuviera que cargar en puntos intermedios del río perfectamente previstos, como pueden ser las Orcadas o el Puntal, y si no ya incluso Bonanza o Sanlúcar, como se puede ver también en la imagen. En estos puntos incluso se podían hacer algunos mantenimientos si fuera preciso. Y estamos llegando entonces a Sanlúcar. En Sanlúcar había un problema gordo. El problema era la barra rocosa que hemos comentado anteriormente. Los navíos, que ya digo, que tenían un calado alrededor de los 6 metros, pues tenían que esperar unas condiciones de marea, de viento y de visibilidad que no se daban siempre que se quería, como era lógico. Ha habido flotas que se han pasado semanas esperando el momento adecuado para pasar la barra. Y si esto ocurría en la salida a la mar, imagínense a la entrada, cuando las flotas venían cargadas de plata y todo tipo de especias y que entonces las condiciones no eran las adecuadas, tenían que fondear en los pozos de Chipiona, enfrente de la villa de Chipiona, y estaban expuestos lógicamente al ataque de corsarios, de piratas o de fuerzas enemigas, porque además es que incluso no había ni una mala torre de defensa con su artillería para protegerlos de alguna forma. Este fue uno de los motivos fundamentales para que la corona cambiara la decisión de la salida de Sevilla. En cualquier caso, hay que decir que Pierson, el hispanista francés que trabajó mucho el tema de Sanlúcar y de los problemas de la barra, comentaba que Sanlúcar era el cementerio marino de la carrera de Indias más importante, sobre todo en la primera parte de la carrera de Indias. Y la prueba es que en Sanlúcar había un gremio de prácticos para pasar la barra, pero también había un gremio de buceadores. Y es que como las profundidades eran escasas, cada vez que había un hundimiento, los buceadores podían rescatar porcentajes muy altos de lo que se había sumergido. Bueno, pues por este motivo fundamentalmente fue cuando la corona, ya digo, en 1680, decide que las flotas a partir de entonces partirían de la bahía gaditana, que no tenía problemas de navegación como los que acabo de comentar. ¿Qué ocurría? Que esto era un palo tremendo económicamente para la ciudad hispalense, que aumentó tremendamente con el traslado en 1717 de la Casa de Contratación y el Consulado de Comercio. Por contra, para la ciudad gaditana supuso un espaldarazo económico tremendo, lo cual le permitió vivir un siglo XVIII como uno de sus mejores, de los momentos, digamos, más esplendorosos de su historia. Muchas gracias.